Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo una reflexión acerca de Iron Man, la primera película de la fase 1 del universo Marvel. Famosa película que abrió camino al resto de lo que conocemos como fue una serie exitosa de películas inspiradas en el mundo de los cómics. Esperamos que puedan darle like al video, comentar y compartir con sus amigos. Hay historias de superhéroes que comienzan con una tragedia, una pérdida irreparable, una injusticia imposible de ignorar, un destino que cae sobre alguien como una condena. Pero Iron Man comienza de otra forma. Comienza con un hombre que ya lo tiene todo. Tony Stark es brillante, millonario, carismático y profundamente admirado. No necesita convertirse en héroe, porque desde la mirada del mundo ya parece haber ganado. Es heredero de un imperio tecnológico, el rostro visible de una industria que vende seguridad bajo la forma de armas, y alguien que ha aprendido a vivir sin preguntarse demasiado por las consecuencias de su propio éxito. Tony no es malvado, en un sentido clásico. No actúa desde la crueldad ni desde el odio. Su verdadero problema es más común y más peligroso: la indiferencia. Él no ve a las víctimas de aquello que fabrica. No conoce los pueblos destruidos por sus misiles, ni los rostros de quienes mueren bajo el nombre de su empresa. Su vida está construida sobre una distancia cómoda entre la causa y el efecto. Mientras sus armas cambian el destino de otros, él permanece protegido por el privilegio de no mirar. Y quizás ahí está la primera gran fuerza de la película, en mostrarnos que el verdadero villano no siempre es alguien monstruoso, sino alguien perfectamente funcional dentro de un sistema que normaliza el daño. Tony Stark no necesita volverse peor para caer, solo necesita seguir siendo quien ya era. Sin embargo, todo cambia cuando esa indiferencia desaparece. El ataque en Afganistán no solo hiere su cuerpo, sino que destruye la ficción moral en la que había vivido. Por primera vez, Tony no observa la guerra desde una sala de conferencias ni desde una presentación elegante. La ve desde el suelo, la siente en su carne y descubre con una claridad brutal que las armas que llevan su apellido no son símbolos de poder ni logros de ingeniería, sino que son instrumentos de destrucción concreta, y siempre lo fueron. Ese momento no crea a Iron Man, sino que destruye a Tony Stark, porque hay una diferencia entre creer saber algo y comprenderlo. Tony sabía que fabricaba armas, conocía los contratos, los calibres, los márgenes de beneficio, pero no comprendía lo que eso significaba, lo que eso hacía, hasta que se convierte en una de sus propias víctimas. Entonces, el daño abstracto se vuelve sangre, oscuridad y metralla incrustada en su pecho. Ahí aparece la culpa. Y la culpa, cuando no se niega, cuando no se anestesia con cinismo y con whisky, tiene la oportunidad de convertirse en algo más difícil y más valioso: conciencia. La verdadera armadura de Tony nunca fue el metal, fue la indiferencia, la arrogancia, la convicción silenciosa de que el talento lo eximía de responsabilidad, de que invertir bien era suficiente para vivir bien. Su prisión no estaba en la cueva afgana, sino que estaba en la vida que había construido antes que ella. Una vida brillante, cómoda y moralmente vacía. Por eso el nacimiento de Iron Man no es un logro tecnológico, sino un acto moral. No se trata de un hombre construyendo una máquina. Se trata de un hombre intentando reconstruirse a sí mismo, sin saber muy bien todavía en qué debería convertirse. Aquí aparece una pregunta profundamente filosófica, quizás la más antigua que se hace la ética. ¿Puede una persona cambiar de verdad? No mejorar superficialmente, ni pulir su imagen pública,
ni aprender a decir las palabras correctas, sino cambiar de raíz, desde dentro, en aquello que valora, en aquello que está dispuesta a perder. Aristóteles pensaba que la virtud no era un rasgo con el que nacemos, sino algo que construimos lentamente, a través de nuestros actos repetidos. Nadie es valiente por sentirse valiente en un momento de adrenalina. Nadie es justo por declarar que cree en la justicia. El carácter no se anuncia, se sedimenta. Somos, en gran medida, la suma de lo que decidimos hacer cuando nadie nos obliga, cuando sería más fácil no hacerlo, cuando el costo recae sobre nosotros mismos. Pero Aristóteles también sabía que ese proceso requiere un punto de partida, un momento en el que algo se quiebra, en que la persona no puede seguir siendo quien era. Los griegos lo llamaban peripecia, el giro que lo cambia todo, no como un golpe de suerte, sino como una confrontación con la realidad que uno había evitado. Tony Stark encarna exactamente ese tránsito. Antes era el hombre del exceso, del ego, de la comodidad moral. Alguien que había convertido la brillantez en escudo y el cinismo en filosofía de vida. Será después del ataque sufrido en Afganistán, su captura y posterior fuga, cuando comience a convertirse en alguien capaz de asumir la culpa sin delegarla, de renunciar al privilegio sin pedir aplauso, de enfrentar las consecuencias de sus decisiones aunque nadie se lo exija. No cambia porque descubre un destino heroico. No hay ninguna profecía, ninguna voz del cosmos que le diga a él que es el elegido. Tony Stark cambia porque acepta una verdad insoportable y muy concreta. Él era parte del problema, no como víctima de un sistema, ni como engranaje inconsciente, sino como alguien que se benefició activamente de no querer saber demasiado. Y eso lo vuelve más humano, mucho más humano que otros héroes, más cercano y más incómodo también. Porque no todos nacemos como Steve Rogers, con una brújula moral que apunta al norte desde el primer día. La mayoría nos parecemos más bien a Tony, personas que avanzan demasiado tiempo sin mirar el daño que ayudan a sostener, que saben, en algún rincón de su conciencia, que algo no está bien, pero encuentran 1000 formas elegantes de no detenerse a comprobarlo. Personas que necesitan a veces que la realidad las interrumpa con violencia para que el cambio sea posible. La pregunta no es si Tony Stark merece ser un héroe. La pregunta es si nosotros haríamos lo mismo en su situación. En este sentido, el verdadero enemigo de la película no es Obadiah Stane. O mejor dicho, Stane es el enemigo, pero no el más importante. Es el villano de la trama, no el villano de la historia, porque la amenaza más profunda que enfrenta a Tony Stark nunca viene desde fuera, sino que él mismo estuvo a punto de seguir siéndolo. Obadiah Stane no es una anomalía del mundo que Tony construyó, es su consecuencia lógica. La versión sin filtros, sin encanto y sin autopercepción de la misma filosofía que Tony Stark habitaba antes de Afganistán. Poder sin conciencia, éxito sin responsabilidad, inteligencia puesta al servicio del beneficio propio y de ninguna otra cosa. Stane no traicionó los valores de Stark Industries, los llevó hasta su conclusión natural. Eso es lo que hace que sea un espejo y no solo un obstáculo. Obadiah Stane representa lo que Tony habría seguido siendo si nunca hubiera despertado, si el ataque nunca hubiera ocurrido, o si hubiera ocurrido y Tony hubiera elegido mirar hacia otro lado, como tantas otras veces. La diferencia entre ambos no es de inteligencia, ni de recursos, ni de ambición. Es de una sola cosa. Tony tuvo su momento en la cueva mientras estaba secuestrado, y decidió no ignorarlo. Stane nunca tuvo ese momento.
o lo tuvo y lo descartó sin pensarlo demasiado. Por eso, la batalla no es entre dos armaduras, sino que es entre dos formas de entender el poder. Una, que lo concibe como un fin en sí mismo, algo que se acumula, que se defiende, que se justifica por cualquier medio. Y otra, que comienza a comprender que todo poder exige responsabilidad, que la capacidad de hacer daño no es un privilegio, sino una deuda con quienes podrían recibirlo. Y aquí es donde la película deja de ser solo entretenimiento y se convierte en un argumento ético, porque la frase "yo solo fabrico armas", esa coartada que Tony usó durante tantos años para separar su trabajo de sus consecuencias, no solo era hipocresía, era algo más viejo y más extendido. La ficción de la neutralidad. La idea de que uno puede proveer los instrumentos del daño sin ser responsable del daño mismo. Que el ingeniero no responde por el uso. Que el fabricante no responde por el destino. Que basta con no apretar el gatillo para tener las manos limpias. Pero la neutralidad también puede ser una forma de culpa. Y a veces la más cómoda de todas. No elegir es elegir. Mirar hacia otro lado es tomar partido. Y construir durante décadas sin preguntarse para qué, para quién y a qué costo, no es inocencia. Es una decisión sostenida en el tiempo, disfrazada de indiferencia. Tony Stark no se convierte en héroe porque gane la pelea. Se convierte en héroe porque deja de pretender que la pelea no tenía que ver con él. Y esa idea trasciende completamente la película. La mayoría de nosotros no diseñamos misiles ni dirigimos corporaciones multimillonarias, pero sí participamos todos los días en sistemas que preferiríamos no mirar demasiado cerca. Consumo, indiferencia, silencio o comodidad. A veces, el problema no es hacer el mal de forma activa, sino aceptar pasivamente estructuras que lo producen. La pregunta que plantea Iron Man no es si seríamos capaces de usar una armadura. La verdadera pregunta de esta película es la siguiente. Si descubrieras que parte de tu comodidad depende del sufrimiento de otros, ¿tendrías el valor de cambiar? ¿Renunciarías al beneficio? ¿Aceptarías la incomodidad de verte con honestidad? Porque la redención rara vez comienza con grandes gestas. Casi siempre empieza con algo mucho más difícil. Dejar de mentirse a uno mismo. Tony Stark no se convierte en héroe cuando vuela por primera vez, sino que se convierte en héroe cuando decide mirar de frente aquello que ayudó a destruir. Cuando entiende que la inteligencia sin conciencia no es grandeza, sino que es peligro. Cuando descubre que salvar el mundo es a veces empezar a asumir la propia culpa. Bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy. Esperamos que puedan suscribirse al canal, darle me gusta a este video, comentar y compartir con sus amigos. Nos vemos en un próximo susurro.